Bueno, pues muchas gracias por estar aquí el día de hoy en este diplomado en materia de nulidades electorales. Miren, hoy vamos a hablar sobre las nulidades electorales en elecciones por sistemas normativos internos. La verdad es que es un tema que sale, ¿no? Sale de los parámetros que ordinariamente podemos ver previstos en una ley general de medios de impugnación en materia electoral y específicamente en el apartado de nulidades, ¿no? Generalmente el sistema de nulidades en México está diseñado para elecciones que se rigen por el sistema de partidos políticos. En términos generales, por ejemplo, el sistema de nulidades está diseñado pues para regular, ¿no? Regular la conducta de autoridades electorales, ¿no? Por un lado, la autoridad administrativa que se encarga de organizar elecciones, ¿no? Que de alguna manera garantice la certeza, la objetividad, la independencia de estas autoridades electorales. Por otro lado, también trata de regular la conducta de los partidos políticos, de los candidatos independientes, ¿no? En una contienda electoral, ¿no? Y finalmente regula o garantiza la, la implementación de las etapas de un proceso electoral que de alguna forma, digámoslo así, se lleven a cabo de forma ordinaria, pacífica, apegada a los principios constitucionales y a los principios legales. Bueno, esto, como les digo, pues es generalmente de lo que hablamos cuando estudiamos las nulidades. Pero fíjense, en México, aparte de estas elecciones, digámoslo así, partidistas, elecciones que se rigen por el sistema de partidos políticos o candidaturas independientes, pues tenemos otros procesos electorales que se rigen por otros sistemas normativos en nuestro país, ¿no? Y que están reconocidos en la Constitución y y que tienen una fuerte presencia a lo largo de todo el territorio mexicano. Estas elecciones, ¿no? Pues propiamente son las que se desarrollan en pueblos y comunidades indígenas. Y son las elecciones que, digámoslo así, se rigen por usos y costumbres o como actualmente se les denomina, sistemas normativos internos, ¿no? Bueno, fíjense, entonces, para empezar, pues recordemos nuestro concepto de nulidad electoral, ¿no? La nulidad electoral es un instrumento de sanción legal que priva de eficacia la votación cuando no reúne elementos mínimos que le dan validez o no se respetan las reglas esenciales de los comicios. Entonces, de lo que vamos a hablar el día de hoy es justamente de esas características que requieren tener las elecciones por sistemas normativos internos para que tengan validez y que de alguna forma guarden armonía con el conjunto de normas electorales que tenemos en nuestro país, ¿no? De eso se trata. Y fíjense, la verdad es que es un tema un poco complicado, ¿no? ¿Por qué es complicado? Pues porque tiene lógicas diferentes de operar. Ahorita vamos a ir viendo paso por paso, ¿no? Elemento por elemento, para ver por qué son tan distintas o por qué son tan diferentes y al mismo tiempo armónicas, ¿no? En el sistema jurídico mexicano. Y bueno, les adelanto una idea, ¿no? Las elecciones que se rigen por sistemas normativos internos, ¿no? Son, digámoslo así, en un porcentaje muy alto, son elecciones que terminan cayendo en nulidades electorales. Y bueno, esto ahorita vamos a ver por qué razón caen en esta situación, ¿no? Miren, cuando hablamos de sistemas normativos internos, estamos hablando de sistemas de elecciones que derivan
de las cuales deriva una representación, ¿no? Tanto hacia el interior de las comunidades, ¿no? Podría ser un tipo de representación hacia el interior de las comunidades o también hacia el exterior, ¿no? Cuando hablamos de elecciones hacia el interior por sistemas normativos internos, nos estamos refiriendo a que vamos a integrar a las personas en los sistemas de cargos tradicionales de las comunidades, ¿no? Es decir, sistemas de cargos que se van a ocupar, digamos, de la administración interna de las comunidades, es decir, en el ámbito social, económico, político, ¿no? Vamos a ver que al interior de las comunidades, pues hay quienes se encargan de administrar los recursos públicos, de administrar las aportaciones individuales que realizan las personas en una comunidad. Hay otras personas que, por ejemplo, se encargan de las fiestas patronales, de las festividades en escuelas públicas, que se encargan de actividades culturales, ¿no? Hay otras personas que también se encargan de la organización política, ¿no? Es decir, que mantienen de alguna forma, pues el funcionamiento de lo político, ¿no? De convocar asambleas, de prever la organización política de la comunidad, la formación de los líderes. Son ciertos cargos que se ejercen desde el interior de las comunidades, ¿no? Y por otro lado, cuando nos referimos a elecciones externas a la comunidad, principalmente estamos hablando en el ámbito municipal de cargos que van a servir, a fungir como representantes de la comunidad, por ejemplo, ante los ayuntamientos, ¿no? Entonces vamos a tener síndicos, consejerías, ¿no? Que van a incorporarse en los ayuntamientos, pero como representación de la comunidad. También, por ejemplo, podemos tener representantes ante el Poder Legislativo en las entidades federativas y en el ámbito federal, ¿no? Bueno, para esos dos sistemas de cargos, los cargos tradicionales y los cargos de elección popular, pues justamente nos van a servir estas elecciones por sistemas normativos internos, ¿no? Que el principio, digamos, el principio que rige estas elecciones es respetar las instituciones internas de las comunidades y respetar al mismo tiempo las reglas que se dictan por la propia comunidad. Digámoslo así, esos dos podrían ser los principios que rigen estas elecciones por sistemas normativos internos, ¿no? Bueno, fíjense, cuando hablamos de respetar las instituciones, vamos a empezar a pensar estas elecciones en que no son organizadas por autoridades electorales, digámoslo así, como el INE, como los OPLES, ¿no? Son elecciones que se organizan desde las propias instituciones de la comunidad. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Que si no es el OPLE o no es el Instituto Nacional Electoral quien organiza las elecciones, ¿no? Pues debe de haber otras instancias que se encarguen de esto, ¿no? Por ejemplo, los consejos comunitarios, los consejos de ancianos, los consejos mayores, ¿no? Pueden ser instituciones colectivas que se encarguen de emitir las primeras etapas de organización de una elección por sistemas normativos internos, ¿no? Bueno, y desde ahí empiezan los primeros criterios para poder anular una elección o poder declarar la nulidad de una elección, ¿no? Si la asamblea comunitaria no es convocada o no es organizada por los órganos comunitarios, ¿no? Desde ahí empieza a tener una invalidez, ¿no? Un primer paso ahí muy importante. Ahora, la tarea de estos consejos organizativos, la principal tarea es emitir una convocatoria. En esta convocatoria, ¿no? Lo que se debe de prever, ¿no? De forma explícita es, por un lado, el día que va a ser la asamblea comunitaria, el lugar donde va a ser la asamblea comunitaria, las personas
que van a poder participar en la asamblea comunitaria. La hora, ¿no? Los cargos que se van a elegir, es decir, el orden del día que se va a desahogar en la asamblea comunitaria. Fíjense, todos estos aspectos, ¿no? Son, digámoslo así, aspectos que no son, con los cuales no estamos habituados nosotros, los que participamos en elecciones por el sistema de partidos políticos, ¿no? Por ejemplo, lugar. La comunidad puede determinar si la asamblea comunitaria la va a realizar en la explanada del centro de la comunidad, si lo puede hacer en una explanada afuera del mercado de la comunidad, en una explanada cercana a la iglesia, ¿no? Si lo va a hacer frente a la presidencia de su comunidad, ¿no? O en unas canchas de fútbol, ¿no? La comunidad se organiza para saber en qué espacio público va a concentrarse la población de su comunidad, ¿no? Fíjense, esto rompe con el sistema de partidos políticos, porque el espacio donde vota el sistema de partidos políticos son casillas, ¿no? Establecidas por la autoridad electoral y que tiene cierta territorialidad y a la cual acuden los vecinos más cercanos a las casillas, ¿no? Entonces, cada casilla pues va a concentrar un determinado número de vecinos, ¿no? Y cada determinada casilla pues se irá sumando para tener la votación de la comunidad, ¿no? Aquí en el sistema de normativo interno no hay esta segregación por casillas, sino que es una asamblea, digámoslo así, comunitaria, ¿no? Bueno, fíjense, esto es como predominaban las asambleas comunitarias, ¿no? Así se realizaban, de una forma conjunta y en espacios públicos. Recientemente, y en los últimos 2 años, ¿no? Digamos, hemos empezado a ver otro tipo de votaciones, ¿no? Es decir, que, por ejemplo, se votan, ¿no? En diferentes agencias o en diferentes unidades poblacionales más pequeñas, y de ahí surgen ciertos representantes, y esos representantes se congregan en una asamblea de representantes y eligen a quienes van a ser las autoridades para el próximo periodo, ¿no? Es decir, estamos viviendo un periodo en el que las asambleas comunitarias o las elecciones por sistemas normativos internos empiezan a tener un tránsito de elecciones directas a elecciones indirectas. Algo que fue una dinámica, ¿no? Que podríamos decir es a lo que llevó hoy a las elecciones por sistemas de partidos políticos y sistemas por casillas, ¿no? Pero bueno, aquí lo empezamos a ver apenas cómo se está configurando esta segregación de votaciones. Bueno, entonces, el lugar, ¿no? Ahí ya está. Ahora, ¿quiénes pueden votar? Aquí les puede parecer algo, pues, raro, ¿no? El decir, oye, pues, ¿cómo que la comunidad va a decidir quién puede votar? Pues, ¿qué no se supone que la democracia en México es una democracia universal, ¿no? En la que pueden participar todos los ciudadanos, ¿no? Pensando el concepto de ciudadano también desde la Constitución, ¿no? Que dice que las personas que tienen 18 años pueden ejercer sus derechos político-electorales, ¿no? Bueno, fíjense, en el caso de las comunidades indígenas, este criterio de ciudadanía constitucional, ¿no? Pues también se puede desdibujar, ¿no? Se tienen diferentes parámetros para ejercer los derechos político-electorales. Por ejemplo, hay sistemas normativos internos que dicen que pueden participar las personas en las elecciones comunitarias, ¿no? Una vez que forman familias, ¿no? Que forman sus propias familias las personas, pueden participar en la vida política. O sea, es decir, si alguien se contrae matrimonio con una persona,
¿no? O tiene una vida conyugal con una persona, ¿no? Desde ese momento puede empezar a participar en la vida política de la comunidad. Ahí no están diciendo 16, 14, 15, ¿no? Simplemente dice, desde que formas tu familia ya puedes participar. ¿Eso qué significan los hechos? Pues que personas muy jóvenes, ¿no? De 16, 17 años, empiezan a participar en la vida política de las comunidades. O fíjense, también, por ejemplo, la Constitución no nos da una edad máxima para poder ejercer derechos políticos, ¿no? Nosotros sabemos que una vez que tenemos 18 años, hasta que fallecemos, ¿no? Pues nosotros podemos ir a votar, ¿no? Con nuestro bastón, nuestra andadera, como quieran, pero podemos ir a votar el día de la jornada electoral. Fíjense, en el caso de los sistemas normativos internos, hay algunas comunidades que, digamos así, resaltan el carácter dual de los derechos político-electorales, como derechos y como obligaciones, ¿no? Entonces, fíjense, hay ciertas comunidades que cuando analizan el tema de las obligaciones, dicen, bueno, una vez que las personas en la comunidad agoten todo el sistema de cargos al interior de las comunidades, hay una liberación de la obligación política. Es decir, que las personas ya no tienen que seguir participando en la vida política de la comunidad. Y entonces, fíjense, hay estas comunidades que dicen, una vez que tú llegas al Consejo Mayor, ¿no? Y que ya ocupaste todo el sistema de cargos comunitario, te liberamos de tus derechos políticos, ¿no? O sea, ya no puedes participar en la integración de autoridades comunitarias. Y ustedes se imaginarán, ¿no? Que esto puede verse como positivo, pero también puede verse como negativo, ¿no? Porque puede haber personas que digan, bueno, pues yo ya ocupé el sistema de cargos, ¿no? Pero quiero seguir participando en la vida política de mi comunidad, ¿no? Y bueno, esos son temas que también se han analizado en el Tribunal Electoral, ¿no? Si es constitucional, por ejemplo, que personas menores a 18 años participen en la vida política de las comunidades, o si es constitucional, por ejemplo, un límite de edad para poder ejercer derechos político-electorales en las comunidades, ¿no? Bueno, esto también, si lo pensamos un poquito más serenos, no es tan irracional, ¿no? Fíjense, por ejemplo, si nosotros pensamos el derecho de votar como voto activo, es decir, como esta capacidad de ir y depositar el voto en la urna, nosotros sabemos que a los 18 años empieza ese derecho, ¿no? Como voto activo. Pero si lo pensamos como voto pasivo, es decir, la posibilidad de poder aspirar a ciertos cargos de elección popular, vamos a ver que nosotros también tenemos ciertas edades, ¿no? Que no corresponden necesariamente a los 18 años, ¿no? Por ejemplo, teníamos edades de 25 años, 35 años, ¿no? Para ocupar cargos en las diputaciones o en las senadurías. En la última reforma, por ejemplo, ya se niveló la edad para ser diputado, ¿no? A partir de los 18 años. Es decir, el derecho del voto activo y el voto pasivo para cargos de diputaciones actualmente ya es el mismo, ¿no? Pero si lo pensamos, por ejemplo, en el voto activo y voto pasivo para senadores, pues vamos a ver que el derecho tiene cierta diferencia, ¿no? No se ejercen desde la misma edad. Y así como nosotros pusimos límites, ¿no? Para el voto activo y el voto pasivo en determinados cargos, así también las comunidades indígenas pues pueden poner estos alcances, ¿no? Bueno, ahora, otro tema, por ejemplo, pueden ustedes pensar, oye, ¿y participan las mujeres en las mismas condiciones que los hombres en las comunidades indígenas? Puede ser que no. Y fíjense, no son limitaciones explícitas que tengamos en los sistemas normativos internos. Pero, por ejemplo, hay algunos sistemas que, por ejemplo, hacen depender la posibilidad de participar en las elecciones, ¿no? Por ejemplo, a partir de la tenencia de tierras ejidales. Entonces, dice el sistema, quien tenga tierras ejidales en la comunidad, pues puede participar o aspirar a ocupar ciertos cargos, ¿no? Bueno, ahí no están diciendo que las mujeres no puedan ser votadas,
pero si vamos a los hechos y las mujeres, quien tiene la propiedad de la tierra ejidal es el varón, ¿no? Pues realmente están excluyendo a la mujer. Bueno, y ustedes se preguntarán, oye, ¿y son válidas estas elecciones donde no se permite votar a las mujeres? ¿No? Y fíjense, este es el primer tema, ¿no? Si lo viéramos como esos concursos de que adivinen a ver cuál es la razón por la cual se han anulado más elecciones en sistemas normativos internos, pues podríamos decir que este es el que más se presenta, ¿no? La discriminación hacia la mujer. Y fíjense, fue de tal envergadura este tema, ¿no? Que en un principio, pues se tenía que obligar sí, digamos, instruir a las comunidades para que, digámoslo así, trabajaran el tema del género en la vida comunitaria y que trataran de incluir a las mujeres, ¿no? Y el tema no fue nada sencillo. ¿Por qué? Pues porque, ¿qué hacían las comunidades? Pues invitaban a las mujeres, ¿no? Pasaban lista para ver quiénes estaban presentes en las asambleas comunitarias, ¿no? Asentaban en el acta que había 150 mujeres y 200 varones, ¿no? Y entonces decían, damos inicio a los siguientes puntos de deliberación, ¿no? ¿Y cuál era el fenómeno que pasaba? Que las mujeres, ¿no? En colectivo, abandonaban las asambleas comunitarias. ¿Y quiénes se quedaban a deliberar los asuntos? Los varones, ¿no? Fíjense, y esto llegó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ¿no? Y entonces se acreditaba, por ejemplo, el abandono de las mujeres. Entonces, cuando se leían las actas de las asambleas comunitarias, pues quedaban que habían sido tantos votos por ciertas personas, pero ya no se reflejaban los votos de mujeres, ¿no? Entonces ahí se demostraba que realmente no estaban participando las mujeres, sino que solo se les ocupaba al inicio de las asambleas para justificar la presencia de mujeres. Bueno, de alguna forma, este tema se ha seguido trabajando, se han anulado más elecciones sobre este tema de las mujeres, ¿no? Pero ahora, fíjense, lo que se hace es involucrar a otras instituciones, no solo en materia electoral, sino de derechos humanos, derechos de las mujeres, para trabajar de forma conjunta con las comunidades estas temáticas, ¿no? Bueno, entonces ya vimos edad, ya vimos género, ¿no? Y ahora, por ejemplo, podemos ver la vecindad, ¿no? Ustedes saben que el derecho de votar es universal, ¿no? Que basta con que tengas los requisitos, que tengas la edad, que tengas tu credencial para votar y nadie te puede impedir participar el día de la jornada electoral, ¿no? Es más, si tienes los requisitos, si tienes el documento que se pide para votar y no te lo permiten, están cometiendo incluso hasta un delito electoral, ¿no? El privar de la votación a una persona que tiene derecho es un delito electoral. Bueno, fíjense, en el caso de las elecciones por sistemas normativos internos, ¿no? Por ejemplo, el voto está muy asociado al vínculo de las personas con las comunidades. Y esa relación directa entre las personas y la comunidad, pues por un lado se construye a través del trabajo voluntario, del trabajo aportativo que hacen los individuos hacia su comunidad, ¿no? En una palabra, digamos, lo podremos denominar el tequio en las comunidades indígenas, ¿no? Entonces, ese trabajo, ese vínculo que se va dando entre las personas y las comunidades, pues es lo que va a crear estos lazos, ¿no? Estos permisos para poder involucrarse en las decisiones de la comunidad. Gracias a ese vínculo, ¿no? Generalmente las elecciones por sistemas normativos internos se acotan, ¿no? A una unidad poblacional que generalmente involucra a las personas que viven en las cabeceras municipales. Bueno, ahora, la dinámica poblacional, el crecimiento demográfico, ¿no? Nos dice que pues estas unidades poblacionales
pues llega un momento en el que ya la gente tiene que salir de esa unidad, ¿no? Y entonces se empiezan a crear poblaciones más pequeñas, ¿no? En las que se separan las personas de las cabeceras y van creando otro tipo de población, ¿no? Y en las comunidades indígenas, pues se pueden ser las agencias, las rancherías, ¿no? Poblaciones que están construidas por un número más pequeño de personas, pero que ya no están tan ligadas a la cabecera municipal. Entonces, como tienen nuevas poblaciones, nuevas necesidades de trabajar en beneficio de atender estas necesidades, pues se empiezan a separar un poco de las cabeceras municipales, ¿no? Entonces, cuando llega la asamblea comunitaria, ¿no? Pues dicen, oye, las personas de la agencia ya no pueden votar en las elecciones porque ya se separaron, ya no realizan trabajo comunitario en beneficio de la comunidad, ¿no? Ahora ellos tienen sus instituciones, tienen su trabajo, tienen su población, ¿no? Entonces, que ellos participen en otro tipo de elecciones. Y entonces ahí, fíjense, viene el tema de la universalidad, ¿no? Viene el tema de que por razones de vecindad, ¿no? O por razones de conformar la unidad poblacional, pues ya no pueden participar ciertas personas, ¿no? Porque viven fuera de las cabeceras municipales. A ver, y ese ha sido otro tema que se ha impugnado ante el Tribunal Electoral para, digámoslo así, declarar la validez de esas elecciones, ¿no? Porque dicen, oye, pues sí, sigue votando la misma gente, ¿no? Que vive en las cabeceras municipales, como lo venía marcando el sistema normativo interno, pero pues no nos separamos, ¿no? Por cuestiones políticas, por cuestiones de diferencias, ¿no? Sino por un tema de crecimiento demográfico. Entonces, lo que se ha tratado de hacer es tratar de que las elecciones por sistemas normativos internos, pues, jalen, ¿no? O permitan que las personas que viven en las agencias, en las rancherías, pues de alguna forma sigan manteniendo un vínculo con la comunidad mayoritaria, ¿no? Fíjense, este tema es un tema de inclusión, ¿no? Se trata de que cada vez más se vayan incluyendo los grupos que se pudieran ir viendo como separados, ¿no? Ahora, también algo que ustedes estarán pensando, oye, y si crece la comunidad, pero no con población indígena, sino con población no indígena, ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué pasa si, por ejemplo, llega una unidad, una constructora, ¿no? De casas habitacionales, ¿no? De interés social, ¿no? Y entonces crece pues mayoritariamente la población no indígena, ¿no? ¿Qué pasa si toda esa población, ¿no? Pues se inconforma con la elección a través de sistemas normativos internos y dicen, oye, pues nosotros ya no queremos elegir por sistemas normativos internos, ¿no? Porque ya la mayoría no somos indígenas, ahora queremos votar por el sistema de partidos políticos. Fíjense, y esto pues, lo han pedido, ¿no? Han dicho, pues queremos que se invalide la elección y que se realice la elección por sistema de partidos políticos, porque ya la mayoría no quiere elegir por esta vía, ¿no? Y bueno, ahí ha operado un tema que es el de la progresividad de los derechos de pueblos y comunidades indígenas, ¿no? Lo que ha dicho el tribunal es que los derechos de las poblaciones indígenas no pueden ir en retroceso, ¿no? A petición de personas no indígenas, ¿no? O sea, tiene que ser una decisión de las personas que indígenas las que decidan cambiar de sistemas normativos internos. Y eso sí es posible, o sea, que la comunidad solicite el cambio de sistema normativo de partidos a sistemas normativos internos o viceversa, de sistemas normativos internos al sistema de partidos políticos, ¿no? Eso sí es posible y eso sí lo puede decidir la comunidad. Incluso, por ejemplo, en Oaxaca, ¿no? En Oaxaca hay elecciones que se llevan a cabo cada año, cada 2 años o cada 3 años, ¿no? Y entonces, un año antes de cada elección, las comunidades dicen, oye, pues vamos a elegir por el sistema de partidos políticos o vamos a elegir por el sistema normativo interno, ¿no?
Entonces ya las comunidades pues notifican esto a la autoridad electoral y la autoridad electoral sabe en cuál organizar la elección y en cuál no realizar la elección, ¿no? Sino estar ahí nada más al pendiente del desarrollo de las etapas. Bueno, como pueden ver, son muchos temas que están involucrados ahí, ¿no? Como características de los votantes, el rango de edad, la vecindad, ¿no? El género, ¿no? Pueden ser elementos sumamente interesantes. Hay otros rasgos, ¿no? Que por ejemplo, los invito a consultar un libro que tiene el Tribunal Electoral, que se llama Derechos Políticos y Sistemas Normativos Indígenas, el caso de Oaxaca. Este libro lo encuentran en la editorial del Tribunal Electoral, es un libro que escribió la maestra Roselia Bustillo Marín y que vale la pena echarle una revisada, ¿no? Porque ahí, por ejemplo, pueden ver todos los elementos que hay dentro de un sistema normativo interno, ¿no? Que pueden ser variables que condicionen la participación política de las personas. Por ejemplo, aparte de estos criterios que ya hemos mencionado, por ejemplo, también se puede considerar el idioma, ¿no? Puede ser que la comunidad exija que se hable la lengua indígena, ¿no? Para poder participar en las asambleas. Puede ser que se exija el tequio, ¿no? Como este trabajo voluntario para poder tener derecho a participar en la vida política de la comunidad, ¿no? Hay otros casos donde, por ejemplo, la escolaridad es un criterio para poder ocupar ciertos cargos, ¿no? Por ejemplo, hay veces que dicen, oye, pues la persona que se va a encargar de la tesorería, ¿no? Por lo menos debe de tener la secundaria. Es un requisito que a veces se pone en la convocatoria para ocupar ese cargo, ¿no? Puede ser que para los otros cargos no se pida ninguna escolaridad, ¿no? Pero hay estos casos, ¿no? Y todos esos casos, ¿no? El tequio, la escolaridad, la lengua, son temas que los conocemos porque se han impugnado, ¿no? Hay veces que dicen, oye, pues es que no deberían de pedir la secundaria para ocupar cargos en las comunidades indígenas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque son zonas marginales, porque son zonas que tienen una dificultad para poder acceder a la educación pública, en fin, ¿no? Las lenguas indígenas, pues también son temas que empiezan a modificarse en las comunidades indígenas. No todos hablan lenguas indígenas, algunos lo hablan pero no lo escriben, algunos simplemente tienen cierto uso, digámoslo así, cotidiano, ¿no? Pero no con una educación en lengua indígena. En fin, son criterios que se pueden ir cuestionando, ¿no? Y que se han identificado gracias a que han solicitado al Tribunal Electoral, pues que se analicen estos criterios. Bien, fíjense. Ahora, el último elemento que creo que es uno de los más interesantes en temas de sistemas normativos es el de las formas de elegir o de votar, ¿no? En los sistemas normativos internos. Y aquí me voy a meter a otro tema que también de seguro les va a hacer mucho ruido. Me refiero al tema de la secrecía. Ustedes saben que la Constitución dice que el voto debe de ser secreto, ¿no? Y en el sistema de partidos políticos es uno de los temas que más cuida la autoridad electoral administrativa, ¿no? Nos diseña boletas, ¿no? Nos diseña o trabaja el diseño de mamparas, de urnas, ¿no? Donde de alguna forma se cuida que nadie intervenga en la decisión de las personas para elegir a su favorito, ¿no? O para saber a qué partido o a qué candidato le vamos a dar nuestro voto el día de la jornada electoral. Y entonces, el día de la jornada nosotros llegamos, presentamos nuestra credencial, los funcionarios de casilla verifican su lista, los partidos políticos están atrás verificando que realmente estemos en las listas, nos dan nuestra boleta, vamos a la urna, ¿no? Cuidamos que nos tape el plastiquito de la mampara, ¿no? Y ahí, con nuestra conciencia, hacemos la marca de nuestra elección, ¿no? Bueno.
salimos, doblamos nuestra boleta, hasta luego le remarcamos con la uña, ¿no? Para que se doble bien y no se vaya a ver la votación, ¿no? Y que incluso luego, pues por ahí usan otros marcadores y se hace un relajo ahí en el voto, ¿no? Pero bueno, lo doblamos, nos aseguramos que nadie vea nuestro voto, lo depositamos, ¿no? Y esperamos a que los funcionarios, ¿no? Cierren la casilla, cuenten los votos, ¿no? Y nos digan quién ganó. Bueno, aquí fíjense, en los sistemas normativos internos hay un tipo de voto que no es secreto, que tiene la característica de ser un voto público o un voto abierto, un voto transparente, ¿no? Que se ejerce de forma directa en los espacios públicos, ¿no? Fíjense, por ejemplo, hay un voto que es por pizarrón. Entonces, ponen en algún lugar de la plaza un pizarrón, ¿no? O varios pizarrones y van haciendo marcas, ¿no? Conforme van prefiriendo las personas, ¿no? Entonces pasas con tu GIS y pones tu marca en pizarrón, ¿no? Donde esté tu candidato o la planilla que tú vayas a votar. Pero fíjense, ¿qué implica? Pues que mis familiares, mis vecinos, mis enemigos, ¿no? Que están ahí en la asamblea comunitaria, pues vean por quién voté, ¿no? Algo más visible, ¿no? Podría ser, por ejemplo, el voto por filas. Es decir, vamos a participar o vamos a aspirar para un cargo Enrique y Liliana, ¿no? Y entonces nos dicen los del Consejo Electoral, nos dicen, oye, pues todos los habitantes que estén a favor de Enrique, fórmense atrás del candidato, ¿no? Y todos los que estén a favor de Liliana, hagan una fila atrás de la candidata, ¿no? Y entonces se forman y entonces los empiezan a contar, ¿no? Pero ahí están, ¿no? Y puede quedar no sé, mi esposa en la fila de al lado y yo en mi fila, en la fila opuesta, ¿no? Y entonces yo sé cómo votó mi esposa, yo sé cómo votó mi papá, yo sé cómo votó mi amigo, en fin, ahí estamos todos viéndonos en las filas, ¿no? ¿Por qué nos formamos en lugares que no habíamos quedado, ¿no? O que pensábamos que no íbamos a estar en esa fila. Bueno, fíjense, otra forma de votar a mano alzada, ¿no? Hay veces que simplemente dicen, a ver, los que estén a favor de la planilla A, levanten la mano, ¿no? Entonces, toda la asamblea comunitaria pues, levanta la mano o no la levanta si no están a favor, ¿no? Todos vemos quién levantó la mano, ¿no? Y estos son formas de votación muy visibles, ¿no? Ahí sabemos quién se puso de qué lado, ¿no? O por colocación en la plaza. Los que estén a favor de la compañera Alejandra, del lado izquierdo, y los que estén a favor del compañero Marco Antonio, del lado derecho. Y entonces ahí vamos a ver cuántos quedaron de este lado y cuántos quedaron del otro lado, ¿no? Bueno, esas son las formas de votación visibles, ¿no? Son formas que percibimos desde nuestros sentidos de la vista, ¿no? Ahora, hay otras formas de votación, por ejemplo, los aplausos, las aclamaciones, ¿no? Que son menos medibles con precisión, ¿no? Todavía, si nos formamos en fila, ¿no? Pues podemos ir contando toda la fila hasta la que le dé la vuelta a la cuadra, pero sabemos quién está en la fila. Por aclamación, ¿no? Por ejemplo, pues ya no es tan precisa, ¿no? Ya no sabemos quién gritó más o quién gritó menos, ¿no? O por aplausos, ¿no? También tiene ahí su indeterminación. Y ustedes se preguntarán, oye, ¿y por qué permiten, ¿no? Que voten por estas formas? ¿Por qué no? Simplemente los asimilamos al sistema de partidos políticos, les damos unas urnas, ¿no? Y que voten con un papelito. Bueno, fíjense, hay una lógica en estas formas de votación, ¿no? La lógica tiene que ver con el sistema de cargos, ¿no?
Y la lógica es que los sistemas de cargos son escalonados. ¿Qué quiere decir escalonados? Que generalmente con el paso del tiempo, las personas van a tender a ir aumentando en las responsabilidades de la comunidad, ¿no? Es decir, si empezaron en los cargos más bajos, que por ejemplo pueden ser los de seguridad de las fiestas patronales o ¿no? Seguridad en la presidencia municipal, ¿no? Y de ahí van subiendo hasta los consejos mayores, ¿no? Generalmente la lógica es que si tú cumples con tus responsabilidades para el cual fuiste electa, en la siguiente elección, ¿no? Pues va a haber un consenso, fíjense aquí está la clave, el consenso para que tú sigas escalando el sistema de cargos. Obviamente puede haber alguna persona que por algún problema personal, por algún problema político, pues no cumpla con su responsabilidad o no desempeñe como lo espera la comunidad el cargo para el cual fue electo, ¿no? Y entonces ahí sí puede decir la comunidad, oye, pues yo quiero que esta persona ya no siga en el cargo porque no desempeñó bien sus funciones, ¿no? O cometió tal actividad irregular o no sé. Entonces, la gran mayoría de las veces, la unanimidad, el consenso, pues marcan la naturaleza de las elecciones por sistemas normativos internos, ¿no? No es una lógica competencial, ¿no? De cuadros profesionalizados, ¿no? Como en el sistema de partidos políticos, ¿no? Donde no hay tanto una secuencia en ocupar ciertos cargos, ¿no? Incluso, por ejemplo, pues puede ser que una persona en un proceso electoral 2018 haya participado para senador, ¿no? En 2021 puede no haber participado, en 2024 puede participar para diputado federal, ¿no? O se puede ir al ámbito de las gubernaturas, o puede ser un candidato que vaya a participar para la elección de presidente de los Estados Unidos mexicanos, ¿no? O sea, no hay esta secuencia de, primero tienes que ser diputado local, luego diputado federal, luego senador, luego gobernador, ¿no? No hay esta lógica, o sea, tú puedes aspirar independientemente al cargo que tú prefieras o que tu partido político te vaya a postular, ¿no? Bueno, ahí tenemos esas formas de votar, ¿no? Y fíjense, algo que ha dicho el Tribunal Electoral es que estas formas de votación, ¿no? Son válidas en las elecciones por sistemas normativos internos, ¿no? Es decir, esa característica del voto abierto, del voto público, es un elemento que el Estado mexicano debe respetar en las asambleas comunitarias indígenas o de pueblos originarios, ¿no? Son formas que históricamente se han venido implementando por estas comunidades. Ustedes se preguntarán, oye, ¿y cómo le hace el Tribunal Electoral, por ejemplo, para verificar que efectivamente la comunidad ha votado así siempre, ¿no? O que históricamente ha votado mediante mano alzada o por colocación en la plaza. Bueno, esto sí requiere una intervención de especialistas, ¿no? Porque los sistemas normativos, todas estas características que les he mencionado, es algo que no encontramos escrito en una ley, en un código comunitario, ¿no? Generalmente son sistemas que se van transmitiendo de generación en generación, ¿no? Que se van aprendiendo en la práctica. Bueno, entonces cuando llega un asunto y te dicen, oye, en esta comunidad violaron los derechos de las mujeres porque no permitieron que se postularan a los cargos que se iban a elegir, ¿no? Solo les dejaron votar, pero no pudieron ser postuladas para los cargos. Bueno, pues a ver, no dice el tribunal, bueno, pues doy por buena fe que me estás diciendo la verdad, ¿no? No, lo que voy a hacer es solicitar un peritaje antropológico, ¿no? De un especialista que haya tenido estudios sobre del pueblo que se trate, ¿no? Y específicamente sobre la comunidad, que me diga
cuál es el sistema normativo interno que opera en esa comunidad y cómo se ha venido operando históricamente en esta comunidad, ¿no? Por ejemplo, puede ser que históricamente, desde el origen de la comunidad, el sistema normativo, por ejemplo, haya sido por aclamación, ¿no? Pero puede ser que en los últimos 4 procesos electorales de la comunidad se haya cambiado ese sistema, ¿no? Y, por ejemplo, ahora tengan un sistema indirecto de elección, ¿no? Bueno, ¿esto qué nos dice? Que los sistemas normativos internos, si bien tienen la característica de ser históricos, ¿no? De tener una larga vida en la comunidad, también pueden ser sistemas que se pueden modificar, ¿no? Así como en el sistema de partidos políticos, el Poder Legislativo puede modificar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y decir que, por ejemplo, se va a cambiar el sistema electoral mexicano, ¿no? Así como lo hace, así como lo pueden hacer los diputados en México, ¿no? Pues también las comunidades indígenas pueden cambiar su sistema normativo interno. Ahora, lo tienen que hacer las instituciones que comunitariamente se encarguen de hacer esto, ¿no? Y esa institución es la asamblea comunitaria. Y aquí ustedes, por ejemplo, me podrán preguntar, oye, ¿y cuál es el momento oportuno o válido para modificar un sistema normativo interno, ¿no? Si se supone que en la asamblea comunitaria es donde se eligen, se toman las decisiones, se aprueban las normas, ¿no? Pues justamente antes de iniciar la elección de los sistemas de cargos, ¿no? Antes de iniciar esa elección, la comunidad puede, digámoslo así, tener un primer asunto a deliberar, que es, por ejemplo, modificar el sistema normativo interno. Entonces, si la comunidad decide modificar su sistema normativo interno, cambiar la forma de votación que históricamente ha venido ocupando y permitir, por ejemplo, que se incluyan a las agencias, a las mujeres, a los adultos mayores, ¿no? Bueno, pues eso es válido y se valida el sistema normativo siempre y cuando la asamblea comunitaria haya tomado esa decisión, ¿no? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si no es la asamblea comunitaria, sino eh, un consejo mayor, ¿no? Que se reúnan y digan, ¿saben qué? Vamos a cambiar el sistema normativo y vamos ahora a decirles a la comunidad que ya no vamos a votar de la forma que históricamente lo hacemos, sino que vamos a cambiar toda la forma de votación, ¿no? Y es más, vamos a llamarle al Instituto Electoral Local para que nos preste sus listas y nos preste sus mamparas y sus urnas, ¿no? Ahí no estamos respetando el derecho a la libre determinación de las comunidades, porque no son las asambleas comunitarias las que están tomando la decisión, ¿no? Ahora, fíjense, todo este tema, ¿no? Ustedes se preguntarán, bueno, y ya habrán visto en sus sesiones anteriores, ¿no? Por ejemplo, que para anular una elección, ¿no? Pues tienes que tener cuestiones cuantitativas y cualitativas, ¿no? Esos criterios, ¿no? Muchas veces también se aplican en las elecciones por sistemas normativos internos. Por ejemplo, cuantitativamente, ¿no? Nosotros podemos hacer un estudio histórico de, por ejemplo, cuánta gente en la comunidad participa periodo tras periodo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si en una comunidad participan 300 personas o 700 personas y así vienen participando, ¿no? En 2018, 700 personas, en 2019, 650, en 2020 participan 710, ¿no? Es decir, más o menos un promedio de población que van participando. Y ahora, fíjense, el tema es que, por ejemplo, si los que hacen la convocatoria cambian el lugar, ¿no? Donde generalmente se hace la asamblea. Por ejemplo, lo mueven de la plaza de la iglesia a la plaza de la presidencia municipal o a unas canchas de fútbol, ¿no?
Y resulta que impugnan la elección, ¿no? Y dicen, oye, pues es que cambiaron el lugar de la asamblea y solo votaron 150 personas. Fíjense la diferencia de población, ¿no? Respecto del promedio que generalmente ha venido participando, ¿no? Estamos hablando de que casi 550 personas o más del 70% de la población no ejerció la participación, ¿no? Porque puede ser que el cambio de lugar haya afectado la votación, ¿no? Eso puede ser una cuestión cuantificable en la participación, ¿no? O por ejemplo, puede ser que las mujeres abandonen la asamblea, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú inicias una asamblea con 700 personas y al final te quedas con 250 a elegir los cargos tradicionales, ¿no? Pues hay una diferencia radical, ¿no? Entre las personas que debieron haber votado y las que ejercieron el voto. De alguna forma, los que han sido electos para ocupar esos cargos, pues tienen cierta deslegitimación, ¿no? Por la poca participación en estas asambleas. Bueno, a ver, otro tema, y esto muy relacionado con el tema de la pandemia que vivimos hace unos años. Fíjense, nosotros decimos que la asamblea comunitaria es la instancia mediante la cual las comunidades toman sus decisiones, ¿no? ¿Y cuál fue la primera consecuencia que nos puso la pandemia? Pues que no nos podíamos concentrar en espacios públicos, ¿no? De una forma concentrada, ¿no? Y mucho menos, pues, desprotegidos con mascarillas, ¿no? Con gel antibacterial, en fin, ciertas cuestiones. Entonces, fíjense cuánto duró la pandemia, ¿no? Y ustedes se podrían preguntar, bueno, ¿y qué pasó con las asambleas comunitarias? Si no podían reunirse en espacios públicos, ¿no? De una forma masiva, pues ¿cómo llevaban a cabo las elecciones, ¿no? Si su regla, si su forma de elegir está basada en esos espacios, ¿no? Bueno, creo, y esto me hace falta, digámoslo así, sistematizarlo, ¿no? Porque solo tengo algunos casos, ¿no? Pero el tema es que esta pandemia dio paso a un proceso de representación. Empezaron a darse muchos casos, ¿no? Donde de forma indirecta se elegían a los representantes de las comunidades. Y también se demostró, ¿no? Que las comunidades indígenas van a seguir, digámoslo así, limitando sus derechos, ¿no? Por no poder ejercer las votaciones desde otras formas, ¿no? De participación, como lo podrían ser las urnas, ¿no? Nosotros en el sistema de partidos políticos, pues vimos que se siguieron instalando las casillas, ¿no? Que dimos paso a una participación pues más pausada, ¿no? Más, pues casi personalizada, ¿no? Donde teníamos que ir pasando de a uno en uno, ¿no? Con muchos protocolos de higiene, ¿no? Y bueno, eso, por ejemplo, eso no se podía realizar en las comunidades indígenas. Por ejemplo, si nosotros ocupáramos una forma tradicional de las comunidades que, por ejemplo, fuera el pase de lista, ¿no? O que fuéramos anunciando a una persona, que pasara la persona y que dijera por quién vota, ¿no? Podría ser una forma de votación. Pero fíjense, eso en poblaciones grandes, ¿no? Por ejemplo, que tienen más de 1,500 personas, ¿no? Eh, Imagínense todo el tiempo que nos llevaría a hacer que pasaran todas las personas de una comunidad, ¿no? Realmente tal vez no nos alcanzaría la jornada electoral para agotar toda esa población.
Fíjense, en 2021 hubo algo bien interesante. Se estaban conformando partidos políticos nacionales y había una agrupación indígena que quería conformarse como partido político. Y entonces la ley de partidos políticos dice, pues si tú quieres conformarte como partido político, pues tienes que demostrar que realizaste asambleas estatales, ¿no? Y que tuviste cierto apoyo para conformar el partido político. Bueno, pues pasaba el tiempo, ¿no? Y no se podían realizar las asambleas estatales, porque no estaban las condiciones sanitarias. ¿Qué dijo el Instituto Nacional Electoral? ¿Sabes qué? ¿Por qué no te organizas tus asambleas estatales a través de plataformas móviles, de plataformas tecnológicas, ¿no? Como la que estamos utilizando ahorita. Dice, y tú nada más haces la lista de las sesiones y vas anunciando cuántos estuvieron por cada sesión y vas conformando tu lista de apoyo y pues bueno, ya luego acá lo verificamos, ¿no? Bueno, hubo partidos que sí se conformaron a través de estas formas de recabar apoyo ciudadano, ¿no? Y llegó el momento en el que el instituto dijo, bueno, pues finalmente estos partidos sí obtienen el registro y estos partidos pues no los obtienen porque no recabaron el apoyo ciudadano, ¿no? Bueno, entonces les negaron el registro al partido político indigenista. Acuden al Tribunal Electoral y lo primero que impugnan es el sistema de votación, ¿no? Dicen, a ver, es que no nos puedes negar el registro porque la forma de votar a través de aplicaciones tecnológicas no forma parte de nuestro sistema normativo interno. Nosotros no ejercemos nuestra participación a través de aplicaciones tecnológicas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque estamos en zonas marginales, no tenemos servicios de internet, en algunas zonas no tenemos servicios de luz, en fin, muchas condiciones materiales, ¿no? Que impedirían realizar esta forma de participación. Entonces, el tribunal, por ejemplo, en ese asunto, le dijo al instituto, ellos tienen razón, ¿no? No les puedes negar el partido porque no forma parte de su sistema normativo interno, ¿no? Entonces le dijeron al INE, no les niegues el registro como partido político hasta que existan las condiciones sanitarias y puedan realizar las asambleas comunitarias, ¿no? Bueno, eso le dijo al instituto. Ahora, ¿qué le dijo a la población indígena? Pues le dijeron, oye, las etapas del proceso electoral no se pueden detener. El instituto tiene que cerrar el registro de los partidos y de alguna forma, después, pues poner las boletas, ¿no? Definir quiénes van a poder participar en el proceso electoral. Entonces le dijo, bueno, si bien no vas a tener el registro, pues tampoco vas a poder participar en este proceso electoral, ¿no? Entonces le dijo, bueno, si después puedes hacer las asambleas y demuestras el apoyo y te dan el registro, pues puedes votar para el siguiente proceso. Pero vean cómo es muy importante el respetar los sistemas normativos internos, es decir, las formas en cómo las comunidades indígenas participan en la vida política. Si no respetamos las formas de votación, ¿no? Pues lo que el resultado, ¿no? Pues va a ser anular esa elección, ¿no? O esa votación. Fíjense, un caso bien interesante en la Ciudad de México. Y esto porque también los sistemas normativos internos no solo operan en procesos electorales de democracia representativa, también funcionan o también se deben de vigilar en procedimientos de democracia participativa o democracia directa. Fíjense, en la Ciudad de México hay un tema que es el del presupuesto participativo, ¿no? Donde los ciudadanos registran ciertos proyectos, ¿no? De los cuales les gustaría que el recurso público pues se destinara para su implementación, ¿no? Y bueno, hasta ahí parece muy buena esta iniciativa. Ahora, cuando surge la primera ley de presupuesto participativo, fíjense, la ley preveía que podían participar a través de comités ciudadanos y a partir también de comités de barrios originarios.
¿no? Porque la Ciudad de México tiene estas poblaciones que se denominan barrios originarios, que son como poblaciones originarias de la Ciudad de México que se diferencian de los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, la primera ley preveía la existencia de estas dos instituciones, ¿no? Los comités ciudadanos y los comités de barrios originarios. Bueno, en la siguiente reforma a la ley, y ya la última donde se iba a llevar a cabo el presupuesto participativo, la consulta, lo que hicieron fue homologar los comités, ¿no? Y entonces solo se llamaban los comités ciudadanos. Pero borraban de la ley a los comités de barrios originarios, ¿no? No sé si aquí les empiece a sonar el caso Yatama contra Nicaragua, ¿no? Es ese caso donde en Nicaragua, por ejemplo, se dio una reforma a la ley electoral y borró a las asociaciones como medio para aspirar a los cargos de elección popular y solo se dejaba a los partidos políticos, ¿no? Bueno, pues acá en la Ciudad de México solo quedaban los Copaco, ¿no? Y los Copaco iban a funcionar en todas las demarcaciones de la Ciudad de México, ¿no? Y todos iban a poder postular programas y se iba a recabar la votación en una jornada electoral, ¿no? En una jornada ciudadana y de ahí pues iban a saber qué proyectos. Bueno, el tema es que las poblaciones de barrios originarios se inconformaron ante el Tribunal Electoral, ¿no? Porque dijeron, oye, pues está muy bien que armonicen o que traten de igualar los derechos en la Ciudad de México, pero aquí están desapareciendo una figura que históricamente funcionaba en los barrios y funciona en los barrios originarios y mediante los cuales nosotros tomamos nuestras decisiones en el barrio originario, ¿no? Y por lo tanto, pues queremos que no se lleve a cabo la consulta a través de los otros comités, ¿no? En nuestros barrios originarios. Y la resolución al final fue esa, ¿no? Que se suspendía la consulta de presupuesto participativo en barrios originarios, ¿no? Y que se iba a dar la oportunidad para que los barrios originarios deliberaran de acuerdo a sus sistemas normativos internos y después notificaran al Instituto Electoral de la Ciudad de México, ¿no? La decisión de los proyectos que hubieran determinado como prioritarios, ¿no? Esos barrios originarios. Bueno, vean cómo el tema ahí pues tiene mucho peso el sistema normativo interno, ¿no? Bueno, esos son, digamos, los temas que ordinariamente estamos viendo en temas de nulidades, ¿no? Nulidades por no respetar los sistemas normativos internos, nulidades por no respetar a las instituciones, a las reglas que rigen a las comunidades indígenas, reglas que tienen que ver con derechos humanos, ¿no? Es decir, que no se respete el derecho de las mujeres a participar en la vida política, que no se respete el derecho de adultos mayores, en fin, derechos humanos que tienen que estar armonizados con las elecciones en sistemas normativos internos. Hay un último caso, ¿no? Que es el de la comunidad de Iliatenco, en Guerrero, ¿no? Que fue una nulidad que se dio a una elección en sistemas, en elección de pueblos y comunidades indígenas, porque se había presentado un caso de violencia política en razón de género, ¿no? Ese tema en particular, ¿no? Es algo que también está teniendo mucha presencia en las comunidades indígenas. A ver, hemos trabajado en muchas sentencias la posibilidad de que las mujeres participen en las asambleas comunitarias. Después dimos otro paso para que no solo participaran en las asambleas comunitarias, sino para que también pudieran ser postuladas a los cargos de representación, ¿no? Después, no solo que fueran postuladas, sino que ganaran las mujeres. Incluso en 2019 se dio una reforma constitucional al artículo segundo constitucional, donde no solo se buscaba que participaran las mujeres, sino que se buscaba que lo hicieran en paridad de género en las elecciones para integrar ayuntamientos, ¿no? Donde tuvieran presencia estas comunidades. Y bueno, hasta ahí
¿no? Parecería que van acorde los derechos de cualquier mujer mexicana con las mujeres indígenas de nuestro país, ¿no? Parecería que no hay problema. Ahora, el tema en las comunidades indígenas es que, por ejemplo, no sé si le recuerdan el caso de Okchuk, ¿no? Okchuk, una comunidad en el estado de Chiapas, ¿no? Donde no se permite que tome posesión del cargo una mujer indígena, ¿no? Hay todo un problema social en la comunidad que llevó muchos años el poder resolver ese asunto, ¿no? El tema es que aunque ganaban las mujeres, luego no se les permitía tomar el cargo para el cual fueron electas. Y creo que ese es el reto actualmente de la justicia electoral, ¿no? Que realmente ocupen los cargos para los cuales son electas las mujeres indígenas. Bueno, fíjense, hasta ahí parecería que las elecciones en comunidades indígenas pues tienen eh, una naturaleza muy específica, ¿no? Ahora, el tema se empieza a complicar un poquito, ¿no? Cuando el sistema electoral mexicano se vuelve un híbrido, ¿no? Y entonces tenemos que hacer convivir el sistema de partidos políticos con los sistemas normativos internos. Y la figura mediante la cual se logra esta convivencia entre sistemas es el tema de las acciones afirmativas. Es decir, la elección en la cual se reservan espacios para que personas indígenas realmente ganen los espacios en las cámaras del Poder Legislativo, ¿no? Ya sea local o federal. Bueno, ahí fíjense, han operado ciertas reglas. Lo primero es que hemos diseñado distritos electorales indígenas para poder saber en qué distritos forzosamente tienen que salir candidatos indígenas, ¿no? Y fíjense, esto hasta el censo de 2020 se había limitado a tener 28 distritos electorales indígenas en todo el territorio mexicano, ¿no? Y bueno, teníamos estados como Oaxaca, Chiapas, Veracruz, San Luis Potosí, Guerrero, entidades que tienen una fuerte concentración indígena, ¿no? Y de ahí decíamos, pues de ahí tienen que salir los candidatos indígenas. Bueno, ese fue un primer paso que dio el legislador mexicano para incentivar la participación hacia afuera de las comunidades indígenas. Ahora, los partidos políticos jugaban con esas reglas, ¿no? Decían, bueno, pues si yo tengo que postular candidatos en esos 28 distritos, pues lo voy a hacer, ¿no? En los lugares donde el partido político tenga vínculo con los pueblos indígenas, ¿no? Que me faciliten postular candidatos. El tema es que esa forma de operar pues hacía que no todos los partidos políticos postularan candidatos en los mismos distritos, ¿no? Y entonces, como los distritos quedaban conformados por candidatos indígenas y candidatos no indígenas, cuando se daba la elección, pues podían o no ganar, ¿no? Entonces, eso hacía que los candidatos que ganaban, pues quedaban en una subrepresentación, ¿no? Llegaban 9, 10, 11 diputados, ¿no? No llegaban los 28 diputados que estábamos esperando. Bueno, ahí después dijimos, bueno, pues hay que diseñar mejor este sistema para que llegue un mayor número de representantes indígenas, ¿no? Y entonces dijimos, bueno, vamos a fortalecer este criterio de la población, ya no al 40%, sino al 60%, ¿no? Entonces dijimos, en los distritos que tengan más del 60% de su población como indígena, forzosamente los partidos políticos tendrán que postular candidatos indígenas. Y entonces, ¿no? Este criterio nos llevó a que forzosamente en 13 distritos electorales indígenas, los partidos políticos sí o sí tenían que postular candidatos, ¿no? Y forzosamente ganaban candidatos indígenas. Entonces, incrementamos los porcentajes de triunfo a través de estas acciones, ¿no? Pero fíjense, a pesar de que
de que los partidos postulaban forzosamente candidatos en esos distritos, pues esto era una realidad que complejizaba la vida de los partidos políticos. ¿Por qué? Pues porque tenían que conseguir candidatos indígenas, ¿no? Y hay veces que las comunidades indígenas están peleadas con los partidos políticos. Hay comunidades que, por ejemplo, dicen, ¿sabes qué? Aquí no entran los partidos políticos, aquí no entran las autoridades electorales, ¿no? Aquí regimos nosotros y nosotros nos organizamos y nosotros vamos a decidir quién es el representante de nuestra comunidad. Bueno, ese es el reto al que pusimos a los partidos políticos, ¿no? A tener que crear un vínculo con las comunidades. Y bueno, los partidos políticos pues también buscaban cómo solucionar este problema, ¿no? Y entonces, pues simplemente pues se allegaban de personas que tuvieran alguna característica o algún rasgo que los pudiera identificar como indígenas, ¿no? Lengua indígena, que naciera en la entidad, que naciera en el distrito, ¿no? No sé, que hubiera sido un representante de la comunidad, ¿no? Y bueno, pues decían, bueno, pues ya ahí se acredita el carácter, ¿no? Indígena del candidato. Pero fíjense, los mismos integrantes de comunidades indígenas advertían, ¿no? Que a veces no se postulaban a candidatos que tuvieran vínculos con las comunidades. Y entonces impugnaban esas elecciones y decían, oye, este candidato no puede ser el candidato del partido en ese distrito porque esa persona no pertenece a la comunidad, no es indígena, ¿no? Y esto le sonará recientemente del proceso 2021, ¿no? Hubo por ahí algunos candidatos en Tabasco, ¿no? Que decían, oye, pues es una candidata indígena. Bueno, así como pasó en Tabasco, pasó en Chiapas, pasó en otras entidades. Bueno, el tema es que el instituto tuvo que fortalecer estos medios de verificación, ¿no? Y entonces creamos la autoadscripción calificada. ¿Qué quiere decir? Que le vamos a pedir al partido político que acredite a través de documentos, ¿no? Que el candidato tiene un vínculo con la comunidad. Entonces, el partido tiene que ir a conseguir un documento, ¿no? Ya sea de la asamblea comunitaria, del consejo mayor, de una autoridad tradicional en la comunidad que nos dé una carta donde diga que esta persona, pues, es parte de la comunidad, ¿no? Bueno, entonces esto, pues, también llevó a una situación donde los partidos conseguían los documentos, pues, quién sabe de dónde, ¿no? Pues, se agarraban a alguna persona que hubiera sido autoridad tradicional y pues ellos les daban la constancia o se iban con una agrupación ejidal y los ejidos les daban el documento. Por ahí hay hasta algunas sentencias donde, por ejemplo, algunos grupos del EPR entregaban papeles, ¿no? Diciendo que tenía un vínculo con la comunidad del candidato. Bueno, hay muchos ejemplos de estos documentos que eran muy irregulares, ¿no? Al final lo que se dijo es, bueno, vamos a hacer una consulta a las comunidades indígenas, que las comunidades nos digan qué documentos son los que pueden servir para acreditar el vínculo, ¿no? Que sean ellos mismos los que nos digan qué elementos pueden ser los que permitan verificar esta identidad indígena, ¿no? Y bueno, pues salieron las actas de las asambleas comunitarias, los documentos firmados por autoridades vigentes en el cargo. Por ejemplo, también salieron las listas o digamos así, los documentos que acrediten que las personas están al corriente en el tequio, ¿no? O en las aportaciones de la comunidad. Documentos, por ejemplo, credenciales que hayan sido expedidas por municipios donde digan que son representantes indígenas, ¿no? Pueden ser documentos que sirvan para acreditar el vínculo, que hayan ejercido la representación de la comunidad en alguna instancia de gobierno o en alguna institución como representante indígena, ¿no? Ahí pueden ser estos documentos, ¿no? Además, pues, de la lengua indígena, del nacimiento en la entidad, ¿no? Otros criterios que fortalecen esto, ¿no? Pero, fíjense, si en esas elecciones por acciones afirmativas
la persona no acredita el vínculo, ¿no? Esa elección, ¿no? Puede llevar a que el partido político no tenga un candidato indígena, ¿no? O si gana el candidato y después se acredita que no tiene el vínculo, pues puede ser sustituido por el suplente, ¿no? O que pueda incluso pues llevarse, si tampoco el suplente tiene un vínculo con la comunidad, pues puede declararse la nulidad, ¿no? Vean cómo también en el sistema de partidos políticos va a ser muy importante considerar el vínculo de la comunidad, el criterio de autoadscripción, el respeto por las instituciones, el respeto por los documentos expedidos por las comunidades indígenas para acreditar el vínculo de la persona con la comunidad. Si tratamos de alterar esos documentos, si tratamos de crear una institución que no forma parte de la comunidad y nosotros nos inventamos el nombre de la agrupación y firmamos el documento diciendo que Enrique Inti forma parte de tal comunidad indígena, ¿no? Pues lo que puede pasar es que me controviertan mi documento, que hagan que la institución electoral acuda a la comunidad a verificar que realmente ese documento sea expedido por alguna autoridad tradicional, ¿no? Y que se pueda acreditar que yo no tengo esa calidad, que no pertenezco a esa comunidad, y entonces voy para atrás en mi candidatura, ¿no? Bueno, esos son los temas de la actualidad que están marcando los procesos electorales, ¿no? Casos donde no haya un fraude a la ley, donde se apeguen a las instituciones, a las reglas comunitarias, ¿no? Fíjense, les voy a escribir aquí en el chat una sentencia que quisiera ver la posibilidad, a ver si les da tiempo para la siguiente clase de que la puedan leer. Es el subrec 161 diagonal 2023. Ahí ya la tienen en el chat. Fíjense, esta sentencia la emitieron el 14 de junio de 2023. Hace 15 días, digamos, salió la sentencia. Y tiene que ver con una solicitud, ¿no? de una población indígena que consideraban que un sistema normativo interno eh, resultaba inconstitucional, porque la forma en cómo estaban eligiendo a los integrantes de un ayuntamiento era a través de una votación indirecta, ¿no? Es decir, se reúne la asamblea, eligen al presidente y el sistema normativo dice que el presidente puede elegir al resto de los concejales que van a integrar el cuerpo colegiado, ¿no? Y entonces, algunos decían, es el sistema normativo interno, es como ha funcionado históricamente, es constitucional. Otros decían, es contrario a la democracia representativa, es contrario a la participación ciudadana, ¿no? Y por lo tanto, es violatoria de derechos político-electorales. Y entonces fue un dilema, es una sentencia que si la pueden leer van a ver que de alguna forma se confrontan dos artículos constitucionales, ¿no? Y que justamente nos van a decir si se armonizan o no se armonizan ahí los derechos humanos, los derechos político-electorales que están previstos en la Constitución con el sistema normativo de esta comunidad en la comunidad de San Agustín Loxicha, Oaxaca, ¿no? Entonces, miren, les pediría de favor a ver si la pudieran leer y la comentamos en la siguiente sesión, ¿no? Y bueno, antes de irnos, pues sí me gustaría, pues ahora preguntarles si tienen ustedes alguna participación, algún comentario que quisieran hacer, alguna pregunta,
pues con muchísimo gusto, ahora yo quedo atento a sus indicaciones, a sus comentarios. Miren, para la siguiente clase, esto se me olvidó decirles al principio, pero ustedes me pueden interrumpir en el momento que quieran, pueden hacer las participaciones que quieran. Para mí es una experiencia de que los precedentes que ustedes traen, los casos que ustedes tal vez tengan conocimiento, ¿no? Siempre enriquecen una sesión de estos diplomados, ¿no? Y por lo tanto, pues siempre es un gusto escucharlos, ¿no? No sé si alguien quiera hacer algún comentario. ¿No? Bueno, entonces, miren, si les parece, dejamos esta lectura para la siguiente clase. Si no les da tiempo, pues yo la traeré preparada de todos modos, pero sí, creo que nos serviría para discutir o para comentar, si les da tiempo de leerla. No está muy larga, es una sentencia de 36 cuartillas, ¿no? Que digo, si sus actividades se los permiten, pues sería muy, muy pertinente que lo leyeran, ¿no? ¿Para mañana? Sí, Ok. sí, sería para mañana, pero si no, no se preocupen, yo aquí trataré de irla desmenuzando, de ir pues comentándola con lo que vimos el día de hoy, ¿no? Pero bueno, les digo, está cortita, si les da tiempo, pues serviría mucho, si no, no se preocupen, ¿sale? Bueno, pues les agradezco muchísimo su tiempo. Nos vemos la próxima sesión, ¿no? Y pues muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego, mi estimado Edgar. ¿Cómo estás, amigo? Buenas noches. Muchas gracias. Luego, buenas noches. Buenas noches. Hasta luego, Marco. Gracias. Hasta luego,